Buenas tardes, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Los que nos están viendo, los que están entrando en este momento a la transmisión, sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Si te llegó la invitación a ver este video, quédate, no te vayas. Estamos convencidos de que el mensaje que tenemos el día de hoy será de gran bendición para tu vida. Así es que no te vayas, quédate y recibe lo que Dios tiene preparado para ti en esta tarde. Bien, pues vamos a orar. Vamos a orar y posteriormente entraremos de lleno ya a la prédica del día de hoy. Veo que ya están conectando ahí. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Les recuerdo que compartan el video. Entre más veces se comparta, hay un mayor alcance. Ya hemos tenido dos transmisiones, una con 1300 reproducciones, que fue un viernes que compartieron Mara y Víctor en una reunión de oración. La reunión del día domingo está llegando a 1000 reproducciones. Y esto debido, ¿verdad?, al trabajo que hemos venido haciendo por la gracia de Dios, ya de muchos meses atrás, pero sobre todo a la participación de cada uno de ustedes, hermanos, que comparte este video. Así es que, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Comente, comparta. Si entra alguien nuevo al video, inmediatamente dele la bienvenida. No sea nada más un observador, sino participe de lo que Dios está haciendo. Vamos a orar y vamos a entrar de lleno al tema de esta tarde. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir tu guianza, tu dirección, pero en primer lugar reconocer que tú eres Dios por sobre todas las cosas, que tú eres el soberano y que gobiernas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda la creación está sujeta a ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda llegar a donde tú has programado que llegue, y sabemos que esa palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual es enviada. Nos ponemos en tus manos en esta hora y te damos gracias, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, amigos que están viéndonos, que están siguiéndonos. Pues decirles que, verdad, solamente Dios es el único que puede cambiar nuestras circunstancias. Dios es el único que puede resolver nuestros problemas. Dios es el único que puede sanarnos, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación por la que estés pasando, ¿verdad? Que parezca difícil, que parezca imposible. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Y también está escrito que al que cree, todo le es posible. Así es que yo les invito a que crean, a que sigan las transmisiones con fe, porque no es palabra del pastor, sino es palabra de Dios la que estamos compartiendo, y es esa palabra la que trae vida, la que da vida, la que vivifica nuestras vidas. Así es que vamos a entrar de lleno al tema de hoy, y el tema de hoy es, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Verdad? Y no te estoy hablando de que lo conozcas de una manera superficial, sino de que lo conozcas de una manera completa, de una manera perfecta, de una manera a fondo, que podamos saber quién es Jesús. A veces llevamos mucho tiempo en Cristo, ¿verdad? Y puede ser que no conocemos a Jesús. Y de eso se trata este mensaje, porque en la época de nuestro Señor Jesucristo, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Los estudiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, que conocían la ley, que estudiaban la palabra de Dios, no pudieron conocer a Jesús. Entonces, el conocer a Jesús va más allá de leer la palabra, de conocer la palabra, sino de leerla con fe, de meditarla, ¿verdad? Y de poder ver cómo la Escritura habla del Señor Jesucristo. Y para eso nos dejó el Señor Jesucristo este libro maravilloso que es la Biblia, y que a través de ella podemos conocer a Jesús de una manera verdadera, de una manera plena, ¿verdad? Para que no nos digan, para que no nos cuenten, sino que nosotros de una manera personal podamos conocerle tal y cual es.
Por eso el tema de hoy es, ¿quieres conocer a Jesús? Es una pregunta. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Verdaderamente conocer a Jesús? ¿Verdad? No de oídas, no que alguien te lo cuente, sino que tú tengas un encuentro personal con Él y le conozcas. Conozcas su corazón, su forma de ser, su forma de sentir, su forma de pensar. Y quizás tú te estés preguntando, ¿cómo puedo hacer eso? Ahorita lo vamos a ver. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Los que se están conectando. Dani Romero, bienvenido. Denle la bienvenida, hágalo sentirse como en casa. Y vamos a entrar de lleno ya al tema. ¿Quieres conocer a Jesús? Les decía yo que los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo eran personas preparadas, hermano, que conocían la palabra de Dios, que la estudiaban. Lamentablemente su religiosidad y sus tradiciones no les permitieron ver al Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Imagínense qué tremendo. Ellos, conocedores de la palabra, celosos de la palabra, no pudieron conocer, no pudieron ver a Jesús, ¿verdad?, a través de la Escritura. Así es que hoy, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos va a llevar a que podamos conocer a Jesús de una manera personal, de una manera perfecta, porque la palabra de Dios es perfecta, y podamos tener una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. A excepción de unos cuantos, ¿verdad?, que eran de los fariseos como Nicodemo y José de Arimatea, quienes pudieron reconocer que Jesucristo era el Mesías. Ellos también eran de los fariseos. Ellos también eran de los que estudiaban, de los que se reunían para hablar de la palabra de Dios, de la Torá en aquel entonces, ¿verdad? En el Sanedrín, ¿verdad? En las sinagogas. Solamente encontramos a dos de estos fariseos que a través de conocer y de ver todas las cosas que el Señor hizo, pudieron identificar que Él era el Mesías y pudieron conocer a Jesús. Uno de ellos fue Nicodemo. Acuérdense de Nicodemo que vino al Señor Jesús de noche, ¿verdad? En Juan capítulo 3, dice que Él, siendo un principal, ¿verdad?, de los fariseos, vino de noche, porque tenía, ¿verdad?, pena, temor de que lo vieran y que lo criticaran y que lo echaran del Sanedrín, ¿verdad?, por ir a visitar a Jesucristo, y por eso fue a visitarle de noche. Y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Entonces, uno de los que sí pudo reconocer que Él era el Salvador, que Él era Jesús, fue Nicodemo. Y el otro fue José de Arimatea, que también era un fariseo, era un hombre piadoso, ¿verdad? Que él es el que al final de la crucifixión le pide a Pilato que le permita bajar el cuerpo y llevarlo al sepulcro. Ese sepulcro era de él, de su familia, ¿verdad? Nadie había estado en ese sepulcro. Y José de Arimatea, como conoció a Jesús, ¿verdad?, Dios puso en su corazón el pedirle a Pilato que le concediera llevar el cuerpo para sepultarlo. Entonces, qué tremendo que hasta el día de hoy, ¿verdad?, muchos estudiosos, muchos eruditos de la palabra de Dios en Israel no conocen a Jesús. Y vamos a ver cómo es que podemos conocer a Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo lo declara en su palabra. Así es que vamos rápidamente a Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Aquí está hablando donde Él ya fue crucificado, Él ya resucitó, ya los discípulos empezaron a dispersar. Está hablando en el camino a Emaús, cuando van dos hablando de todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Y en el versículo 24 el Señor Jesucristo les dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pongan mucha atención, para cómo podemos conocer a Jesucristo, ¿verdad? Para conocer de corazón, número uno, todo lo que los profetas han dicho, hermano. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate lo que le está diciendo, que ya los profetas habían anunciado que el Cristo, que el Mesías, el Salvador, iba a padecer, que iba a ser crucificado en la cruz, que iba a ser escarnecido. Ya estaba profetizado. Pero no solamente ellos no lo vieron, sino que también los estudiosos de la palabra. Por eso dice la Escritura que la letra mata y el Espíritu es el que te vivifica. Muchas veces el tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos hace religiosos. Y eso no nos permite ver a Jesús. Versículo 27 dice, le está diciendo el Señor Jesús: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía.
Entonces fíjate, el Señor Jesucristo se acerca a ellos y les empieza a decir, ¿verdad?, que los profetas hablaron de Él, que iba a venir, que iba a morir, ¿verdad? Y dice, y comenzando desde Moisés, hermanos, comenzando desde Moisés, de los libros que escribió Moisés, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, hermano, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Quieres conocer a Jesús? Necesitas leer la Biblia con fe, meditarla, ¿verdad? Porque la Biblia habla en los libros de Moisés, en los profetas, y en otro pasaje vamos a ver que en los Salmos hablan del Señor Jesucristo. De manera que no hay excusa, no hay pretexto para no poder conocer a Jesús. Jesús es más que ir a congregarnos, es más que llevar una vida religiosa, es una relación, es una intimidad con Él cuando tú le conoces, ¿verdad? Cuando tú conoces a alguien, sabes de qué manera hablarle, sabes cómo acercarte a Él, sabes cómo piensa, sabes cómo siente, sabes cuándo puedes venir a acercarte a platicar o cuándo no acercarte. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, entonces eso es una gran bendición, porque sabemos su corazón y sabemos de qué manera nos podemos acercar a Él. ¿Y cómo lo vamos a saber? Como Él mismo le declaró, a través de los libros de Moisés, siguiendo por los profetas y los salmos que declaran al Salvador. Su vida, su carácter, ¿verdad? Su propósito. Entonces esto es maravilloso. ¿Quieres conocer a Jesús? Está escrito prácticamente en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, en los salmos, en los profetas, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, pues obviamente los evangelios hablan de la vida del Señor Jesucristo, del cumplimiento de lo que dijeron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de Hechos en adelante, pues viene el cumplimiento de lo que está profetizado hasta los últimos días, hasta que Él venga. Entonces, estamos a tiempo, no es tarde, ¿verdad? Mientras el Señor Jesucristo no viene, nosotros podemos conocerle cada día más. Si ese es tu deseo. Quítate las telarañas de la mente, quítate la venda de los ojos. Jesucristo es más que congregarse, es más que tener comunión con los hermanos. Él quiere que le podamos conocer tal y como Él es. Porque cuando tú conoces a alguien, entonces sabes de qué manera acercarte, sabes de qué manera tocar su corazón. Así es que, ¿cómo lo vamos a conocer? A través de lo que escribió Moisés, de lo que escribieron los profetas y de lo que está escrito en los Salmos. En Lucas capítulo 24, ahí mismo, ¿verdad? Versículo 44 y 45, el Señor Jesucristo sigue hablando con ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí, del Señor Jesucristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y no creas que es un versículo solamente que habla de Jesús. Hay abundancia de palabra que hablan del Señor Jesús. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en otras predicaciones, ¿verdad? Como desde Génesis, desde el inicio prácticamente hasta Apocalipsis, hasta el final, hablan de Jesucristo. El punto central de la Biblia, de la palabra de Dios, es Jesucristo. Y el Señor, ¿verdad?, en su amor y en su gracia y su misericordia nos lo dejó escrito, amados hermanos, para que nosotros podamos conocerle tal y como Él es. Entonces, fíjese qué hermoso. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, y ahí viene algo hermoso, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si tú no estás comprendiendo las escrituras y te cuesta trabajo, si no conoces a profundidad a Jesucristo, hoy el Señor quiere abrir nuestro entendimiento. Desde ahorita ya vele diciendo: Señor Jesús, abre mi entendimiento, porque yo te quiero conocer a profundidad, en lo íntimo, en lo secreto, Señor. Te necesito. Así es que en esta hora declaramos que el Señor, el mismo deseo que tenía en ese entonces, es el mismo deseo hoy. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En otra oportunidad también les prediqué acerca de que el entendimiento está entenebrecido, está cegado y está cauterizado. Porque el enemigo no tiene interés en que tú conozcas a tu Salvador. Así es que en esta tarde
el Señor Jesucristo quiere abrir nuestro entendimiento, que podamos entender quién es Jesús, ¿verdad? No es un personaje de la historia, ¿verdad? No solamente es el Hijo de Dios, es Dios. Hoy el Señor está viendo nuestro entendimiento para que tú puedas acercarte a Él y comprender y entender su sacrificio y su amor por ti y por la humanidad. En Lucas capítulo 5, versículo 39, 45 y 46, Él sigue hablando lo mismo. Dice el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les está hablando el Señor Jesús a los fariseos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece. No te está diciendo que ahí está la vida eterna. A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Por eso eran tan estudiosos, ¿verdad? Tan meticulosos en estudiar la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, le está diciendo, todo eso que ustedes están estudiando, ¿verdad? Tan rigurosamente, tan celosamente, hablan de mí, dan testimonio de mí. Pero cuando leemos la palabra de Dios de una manera religiosa, o nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿verdad? Todo lo que nos rodea hoy nos impide el poder ver a Jesús en la palabra de Dios. Dice, lea las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que te va a dar el testimonio de quién es Jesús, de cómo es Jesús? Las escrituras, hermano. Las escrituras. Versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quienes os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos se hacían muy religiosos, ¿verdad? Nuestro maestro es Moisés, nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Muy religiosos. Y dice el Señor Jesús, yo no los voy a acusar delante de mi Padre. Hay quien os acusa, que es Moisés, en quien vosotros tienen su esperanza. ¿Y por qué dice que Moisés es el que los acusa? Dice, porque si le creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces lo que le está diciendo es que hay una contradicción entre lo que ellos creían y lo que hacían. Porque decían leer a Moisés, ¿verdad? Creían en el patriarca Moisés, que Dios a él le dio la ley, la palabra, ¿verdad? Y que eran muy fervorosos de Moisés. Y por eso el Señor Jesucristo les dice esto. Porque si vosotros creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y así es, amados hermanos. Ahora nosotros ya, a través del tiempo y de los siglos que han pasado, tenemos ya la palabra más diluida, ¿verdad? Más, tal vez no es el término correcto, diluida, sino ya más, explicada, hermano. De tal manera que ya no es tanto trabajo, solamente es decidirte en tu corazón el poder ver a Jesucristo en la Escritura. Entender que toda la Biblia habla de Jesús y que la palabra te va a enamorar de Él y vas a tener un anhelo y un deseo por leer su palabra, no de una manera religiosa, sino viendo a Jesús en todo lo que leemos. Porque si creyeres a Moisés, dice el Señor Jesús, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Qué hermoso, fíjate, Moisés muchos siglos antes escribió acerca del Señor Jesús. Los profetas escribieron acerca del Señor, muchos siglos antes. En los Salmos, ¿verdad? David, ¿verdad? Salomón, Moisés escribieron de Jesús. En Juan capítulo 8, versículos 56, 57 y 58, fíjese lo que dice. Sigue hablando con los fariseos, ¿verdad? Porque ellos se aferraban a que ellos tenían el conocimiento, la letra, pero no podían ver a Jesús. Y en el versículo 56 les está diciendo el Señor Jesús, dice, Abraham vuestro padre, porque ellos se aferraban, Abraham es nuestro padre, y Moisés es nuestro profeta. Y el Señor Jesucristo dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjese qué tremendo. Muchos siglos atrás, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le respondieron ellos, aún no tienes 50 años
¿y has visto a Abraham? Y le responde el Señor Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Porque Abraham aparece en escena ahí en los primeros capítulos de Génesis, pero el Señor Jesucristo dice en la Escritura que Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Él aparece ahí en la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Cuando dice la Escritura: en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla de Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Medita en la palabra de Dios. Se los digo de corazón, amados hermanos. Ya no desperdiciemos el tiempo. Llevemos una vida de lectura de la palabra y de oración. Acuérdense que el domingo compartimos, ya no es tiempo de ser tibios, hermano. Si no estás leyendo la palabra de Dios, hermano, estás fuera. No puedes conocer a tu Señor, porque la Biblia es la que habla de Jesús. Si no estás orando, no tienes comunión con tu Dios. Si pasas más tiempo en tu celular que leyendo la Biblia, estás out. Ya no es tiempo de ser tibios, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios y conocer a nuestro Dios. Y conocer, y que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que viene por delante. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjese qué tremendo. Y luego en Deuteronomio 18, que es un libro que escribió Moisés, Deuteronomio 18, versículo 15, 18 y 19. Esto es como un ejemplo de lo que dijo Jesucristo. Si le creen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y efectivamente este pasaje habla acerca de que Moisés escribió de Jesucristo. Y dice lo siguiente, Deuteronomio 18, versículo 15. Dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Fíjate, ahí está claro. Él les está diciendo que Dios iba a levantar un profeta, ¿verdad?, en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice, como Moisés, como yo, te levantará Jehová tu Dios, ¿verdad?, un profeta, a él oiréis. ¿Y a quién creen que se está refiriendo Moisés, hermano? A Jesucristo, ¿verdad? Porque se han levantado muchos profetas, pero él está hablando específicamente de Jesucristo y está dando la instrucción de que debemos de oírlo a él. ¿Y cómo es que podemos oír a Jesucristo? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de tener comunión con el Espíritu Santo. Es como podemos oír a ese profeta que fue levantado y que se llamó Jesús de Nazaret, y que hoy mismo está sentado a la diestra del Padre, ese profeta, y está intercediendo por nosotros. ¿Tienes alguna necesidad? Sea la que sea, de salud, algún problema, de economía, lo que sea, tenemos a ese profeta llamado Jesús de Nazaret, que está a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros. Y el Señor en este día está abriendo nuestro entendimiento para que puedas comprender que en medio de la necesidad y cualquier situación que estés pasando, tenemos a ese profeta en el cielo, a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Qué maravilloso. Y que te puedes acercar con confianza. ¿Cuándo es que te acercas a alguien con confianza? Cuando le conoces. ¿Y cómo le vas a conocer? A través de las Escrituras, a través de lo que escribió Moisés, a través de lo que escribieron los profetas y a través de lo que está escrito en los Salmos. Y bueno, ya para nosotros, ¿verdad?, los Evangelios, el Nuevo Testamento, que habla claramente de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo y de lo que está por hacer. Ya está hecho, ya fue consumado. Ahora solamente estamos esperando el tiempo, ¿verdad?, que se den las cosas.
Así es que, amados hermanos, ¿cómo lo vamos a poder entender? A través de leer las Escrituras. El versículo 18 dice, está hablando Moisés todavía, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le está hablando Dios a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjate, lo está anunciando. Y estos estudiosos, fariseos, saduceos, escribas, lo sabían esa parte de la Escritura, hermano. Seguramente la tenían memorizada. Pero su religiosidad, sus tradiciones no les permitieron ver que Él era el Mesías. No solamente lo sabían, sino que en su época vino el cumplimiento de ese tiempo, que habitó entre ellos y vieron su gloria. Qué tremendo. Por eso es importantísimo y trascendente, ¿verdad? Como Nicodemo, ¿verdad? Con todo y la pena de noche, pero él tuvo un encuentro con Jesús. Y José de Arimatea, ¿verdad? Aun cuando el Señor ya había muerto, él hizo algo correcto para la sepultura de nuestro Señor, porque le conoció. Y versículo 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre. Está hablando Dios. Escucha, eso es para los fariseos y para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Que Dios iba a enviar un profeta como Moisés. Ya fue enviado nuestro Señor Jesucristo y que hoy sigue hablando a través de su palabra, que es eterna. Y dice el Señor en el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre. ¿Cuáles son las palabras que Jesucristo vino a hablar en el nombre de Dios? Las que están escritas aquí en la Biblia. Y está diciendo que el que no escuche estas palabras que el Señor Jesucristo ha hablado en su nombre, dice, yo le pediré cuentas, hermano. Entonces no solamente se trata de no conocer a Jesús, de no leer, sino que Dios nos va a pedir cuentas. El domingo lo veíamos, ¿verdad? Que Dios castiga porque nos ama y nos dice, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Y eso es, hermano, cuando, ¿verdad? Que venimos a Jesucristo, cierto o no cierto que te querías devorar la Biblia, querías leer, querías conocer más de Dios. Vuelve a tus primeras obras. Pasabas más tiempo orando, no te perdías ninguna reunión. Entonces el Señor dice, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Así es que, amados hermanos, ¿quieren conocer a Jesús? A través de las Escrituras. No saben qué tremendo es el que tú leas, que tú medites, que tú subrayes, cómo Dios te va abriendo el entendimiento, vas comprendiendo más la palabra de Dios. Y otra parte importantísima es obedecer la palabra de Dios, guardarla en tu corazón y hacerla. Acuérdense de lo que dice en Deuteronomio 28 cuando habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Verdad? Dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, a cada uno de sus mandamientos que yo te ordeno hoy, si los guardas y los pones por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Mas si oyeres y no los hicieres, todas estas maldiciones te alcanzarán. Entonces, amados hermanos, todo lo que nos viene, todo lo que nos ha venido, es porque no hemos hecho lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha decretado a través del profeta que Él envió, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la misma palabra de Dios habla de que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo es un Dios misericordioso, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que este es un buen momento para reflexionar y darnos cuenta, hermanos, quitarnos la venda de los ojos, de que todo lo malo que nos pasa y que nos ha pasado y que nos puede seguir pasando es por no oír atentamente a la voz de Dios y por no obedecer su palabra. Así es que en esta hora vamos a orar para que Dios abra el entendimiento de todos aquellos
que anhelan, que desean conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la oración, a través de la íntima comunión con el Espíritu Santo. La palabra dice que ¿quién nos va a mostrar las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en él? Así es que, amados hermanos, ahí está la palabra. Ahora solamente hay que hacerla. Todos, empezando conmigo, hermano. Leer más, orar más, buscar más de Dios, hermano. Lo necesitamos. Cada uno de nosotros sabemos nuestra situación personal, familiar, congregacional, cómo están nuestras vidas delante de Dios. Y si nos examinamos, dice la Biblia que nos examinemos y que seamos honestos y veamos cómo están nuestros caminos y que podamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestros errores y enmendar nuestro camino. Dice en Apocalipsis 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y con ese entendimiento empezar a caminar en una vida nueva. Vamos a orar, amados, y vamos a pedirle a Dios que abra el entendimiento. ¿De quiénes? De aquellos que están leyendo la palabra, de aquellos que están orando, de aquellos que se están esforzando por tener comunión con el Espíritu Santo, de aquellos que se están esforzando por congregarse, hermano. Porque no pidas que Dios te abra tu entendimiento si tú no estás haciendo ninguna de estas cosas. Al contrario, ¿verdad? Cuando no leemos, cuando no oramos, cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando no nos congregamos, entonces habla la Biblia de que el entendimiento está entenebrecido, está cauterizado y está embotado. Pero en el nombre de Jesús, dice, acabamos de leer que les abrió el entendimiento para que pudieran entender y comprender las Escrituras. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Porque hoy nos dices cuál es la forma de poder conocerte más íntimamente, más de cerca. Y es a través de lo que tú has dejado escrito en tu palabra, empezando desde Moisés, siguiendo por los profetas, por los salmos y por los apóstoles, hasta el Apocalipsis. Señor, en esta hora te damos gracias y te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Y no solamente eso, sino que podamos guardar tu palabra y ponerla por obra. Porque si no, de nada sirve, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú sellando esta oración en el corazón de cada uno de los que la están oyendo o los que la van a oír, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hermano, hermana, a cada persona que está viendo, que está escuchando este mensaje y que tiene algún problema. Yo estoy convencido de que todo mundo tiene problemas de una o de otra forma. Pero hoy entendemos que tú, Señor Jesús, eres el sanador por excelencia. Hoy entendemos, Señor, que tú eres el proveedor por excelencia. Hoy entendemos que tú eres el que puede resolver cualquier problema, por grande que sea. Porque para ti no hay nada imposible. ¿Y cómo lo sabemos? A través de lo que está escrito. Y de esa manera te podemos conocer y nos podemos acercar a ti y pedir como conviene. Así es que te pedimos tu ayuda. Al que está enfermo, Señor, te pedimos tu sanidad. Por tus llagas fuimos nosotros sanados. Al que tiene problemas, Señor, graves, Señor, tú eres el Dios de los imposibles. Al que tiene necesidad económica, tú eres nuestro proveedor, Señor. Incluso aquel que está pensando en quitarse la vida, tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casita, amados hermanos? Amén. Y también quisiéramos orar por aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que no has empezado a conocer a Jesús. El primer paso es abrirle tu corazón, reconocer que has caminado apartado de Él, que has caminado en pecado, pero que hoy tú quieres conocerle, conocer su palabra y caminar en obediencia. Así es que haz esta oración conmigo. Si tú eres esa persona, hazla de todo tu corazón y empieza tu camino con Jesús. Repite conmigo esta oración en voz alta. Padre Celestial, te doy gracias porque tú dejaste tu palabra, la cual habla de tu Hijo Jesucristo. En este día yo lo creo. Yo reconozco que he caminado separado de Jesús, que he pecado, que he sido desobediente. Me arrepiento en este día. Te pido que me perdones, Señor. Y te doy gracias por morir por mí en la cruz, por derramar tu sangre preciosa para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. En este día yo creo que tú resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre y que estás intercediendo por mí. En este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Compartan el video, que llegue hasta la China, hasta la India, ¿verdad? Y no necesita traducción, porque el Espíritu Santo es el que toca los corazones y la palabra de Dios tiene poder. Bien, pues adelante a poner en práctica lo que Dios nos habla, a leer la palabra, a orar, a tener comunión con el Espíritu Santo. Hágalo, de veras, hermano, no hay otra alternativa en medio de lo que estamos viviendo y de lo que viene por delante, amados hermanos. Hágalo y prepárese, porque necesitamos gentes, ¿verdad?, que estén encendidas para Dios, porque la iglesia no para. Van a venir dificultades, van a venir situaciones, pero la iglesia sigue adelante. Y necesitamos a hombres y mujeres que estén encendidos para Dios. En el próximo mes de octubre empezaremos ya con la limpieza del terreno, hermanos. Empezaremos ya a juntar para la lona, ¿verdad? Para que a la brevedad posible podamos estar alabando y adorando al aire libre a nuestro Dios y a nuestro Señor. Así es que haga lo que tiene que hacer. No deje de orar por nuestros hermanos que están en alguna necesidad, en enfermedad. Ore por ellos con intensidad, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que su economía está baja, y sobre todo por aquellos que están pasando por diferentes situaciones de problemas. Para Dios no hay nada imposible. Y recordar siempre que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos en la transmisión del viernes, en la reunión de oración. Hasta pronto.